Pues hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. El objetivo de este vídeo es doble. Por un lado, es saludaros a todos y a todas, esperar que estéis todos y todas bien, y los que no estéis bien del todo, pues que lo estéis muy pronto. Yo estoy aquí en mi casa, en mi despacho, como siempre, confinado, pues como está una buena parte del mundo en este momento, y tratando de transmitir ilusión, transmitir esperanza dentro de esta crisis del coronavirus a través de esta ventana que es Internet y que me permite conectarme con todos los educadores, educadoras que, pues que aprovecháis mis dinámicas y mis recursos para transformar, para cambiar el mundo y para mejorar las personas, ¿no? Por mi parte, sois muchas las personas que me habéis escrito, deciros que estoy bien, tanto yo como mi familia. Afortunadamente, pues no nos ha pillado el bicho, el coronavirus. Esperemos que no lo haga. Seguimos cuidadosamente todas las medidas de protección y sobre todo, pues lo que hago es que sigo trabajando para ofreceros ideas buenas, ¿no? Una de estas ideas es la ventana de la esperanza. Este es el primer vídeo, pero es el último que he hecho. He hecho este mecanismo de pensar al revés. Primero hice la canción de lo que es toda la dinámica, después toda la explicación teórica de la esperanza, porque la esperanza, como digo en el vídeo explicativo, que he preparado con mucho cariño y que me ha llevado bastante tiempo, pues es una virtud tal, y no es algo para contarlo aquí rápidamente, sino que hay que pensarlo bien, y entonces pues me tomé mi tiempo de escribirlo, de hacer la dinámica, que por cierto ya está disponible en Amazon para todo el que queráis adquirirla, si no ahora, pues cuando esto empiece a remitir. Los envíos de Amazon siguen funcionando, siguen llegando, pero tardan un poquito más. Eso es lo que yo al menos estoy comprobando, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué una dinámica sobre la esperanza, ¿no? Yo cuando ocurrió esto, que nos llegó a todos poco a poco, no lo vimos venir, y yo creo que al final la mayoría de los países han reaccionado tarde. En España, desde luego, hemos reaccionado bastante tarde, ¿no? Hay un primer momento, cuando te llega una crisis global como esta, ¿no? Una pandemia, y nos tenemos todos que meter en casa, en el que piensas, hay un instinto primero supervivencial, ¿no? De adaptarte a la situación, ¿no? Y además ahí han salido vídeos, han salido un montón de sugerencias de gente pues muy buena, otras no tanto, ¿no? Pero pues cómo pasar esto en casa, cómo gestionar nuestras emociones, cómo tranquilizarnos, cómo cultivar la atención plena. Yo decía, todo eso está muy bien. Y eso en los primeros días o en los primeros momentos, pues fenomenal, ¿no? Pero después tenemos que empezar a pensar. Incluso algunos consejos, yo no estaba de acuerdo, te decían que no tienes que pensar para no agobiarte en el futuro. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que empezar a pensar ya en el mañana. Porque como decía yo en un post en mi página web, tenemos que ser conscientes que estamos ya en un cambio de época. Es decir, el mundo ya no va a ser igual después de esto. Y tenemos que tomar conciencia de ello. Sin agobiarnos, por supuesto, sin agobiarnos. Pero tener conciencia de que el último cambio de época que hubo en el mundo fue en torno al año 2000, y ahora estamos en el 2020, pues después de 20 años entramos en otro cambio de época. De esto vamos a aprender muchas cosas. Yo soy optimista. Esto evidentemente no tenía que haber pasado. Yo no justifico que esto tenga que haber pasado para que haya un cambio en el mundo, pero ha pasado, y como ha pasado, pues vamos a ver cómo podemos enfocar esto en positivo, qué podemos aprender de esto, cómo esto puede ayudarnos a mejorar el mundo dentro de lo terrible que es, dentro de lo que está suponiendo, de muchas personas que están muriendo, personas, los sanitarios, gente que nos ayuda en todos los servicios de soporte básico, que están dejando la piel, etcétera, etcétera. Pero se están empezando a ver cosas también positivas, como la disminución de la contaminación medioambiental, etcétera, etcétera. Y tenemos que empezar a ver que tenemos que cambiar, que a lo mejor vivíamos demasiado rápido, que nos movemos demasiado, y a lo mejor tenemos que empezar a saborear y a disfrutar otro tipo de vida, ¿no? A pensar un poco en cómo esto va a transformar nuestras vidas, cómo va a transformar nuestra manera de trabajar, etcétera, etcétera. Y yo desde ahí, mi aportación, lo que quería es aprovechar el momento para
reflexionar sobre la esperanza y hacer una dinámica sobre la esperanza. Y esto es lo que os presento en el vídeo, una dinámica que se llama la ventana de la esperanza. Lo que he querido plantear es una ventana. De hecho, además, en estos días de confinamiento, pues el que más o el que menos estamos asomados a la ventana, pendientes de lo que pasa en la calle. Aquí en España nos asomamos al balcón a las 8 de la tarde para dar ese aplauso en solidaridad por todos los sanitarios, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por toda la gente que está velando por nuestra salud, por nuestra seguridad, que desde luego son de quitarse el sombrero y habría que hacerles un monumento, ¿no? Y entonces las ventanas son como esos huecos de conexión con la realidad, con el mundo que nos quedan, ¿no? Cuando tenemos que estar obligatoriamente confinados dentro de casa y saliendo nada, pues lo poco para hacer la compra y poco más, ¿no? Y entonces desde esa metáfora de lo que es una ventana, decir, bueno, pues cómo podemos empezar a plantearnos abrir una ventana a la esperanza, que esta dinámica sirva hoy, pero que sirva en el futuro para gestionar cualquier crisis, cualquier problema serio, cualquier problema grave. Siempre hay una ventana abierta a la esperanza. Entonces, desde ahí, bueno, no os voy a contar lo que ya habéis visto en el vídeo anterior que he hecho explicativo, ¿no? Esas tres funciones importantes de la ventana te permite asomarte al mundo, volver a conectar con el mundo, tener perspectiva, te permite luz. Esa luz son esas palabras luz que quitan esa gravedad de las palabras sombra en las que nos metemos en nuestra habitación interior cuando estamos metidos en una situación de esta, ¿no? Es toda una metáfora de nuestra habitación interior, esa ventana que abrimos, etcétera. Y luego la ventana, pues, que nos permite también aclimatar, regular, adaptarnos a las circunstancias. Nos tendremos que empezar a adaptar al futuro que llega, ¿no? Y hacerlo con valentía, pero hacerlo también con flexibilidad, ¿no? Y por contaros una cosita más, digo, no voy a repetir lo que ya he dicho en los otros vídeos, sí que algo que no conté en los vídeos anteriores es lo que sí cuento en la dinámica que está en formato cuaderno, papel en Amazon ya, pues un poco el cierre de la dinámica, ¿no? Como las 8 reflexiones que hago en el cierre de la dinámica. Fijaros, nosotros elegimos las palabras que habitan nuestro interior. Nosotros las elegimos, podemos elegirlas. Tú puedes elegir si tu interior, en este tipo de situaciones, tu mente, tu interior, está habitado por palabras sombra o palabras luz. Puedes elegir tus palabras luz. Las palabras sombra nos mantienen encerrados dentro de nosotros y, por tanto, aislados de ese mundo exterior, de las posibilidades y las oportunidades. Las palabras sombra se desvanecen, se aclaran, pierden gravedad cuando abrimos la ventana de la esperanza y nos aportan nuevas palabras luz. Esa ventana nos aporta más colores, más matices, más nitidez. La esperanza se enfoca en las luces y aspectos positivos de las realidades. Abre esas ventanas en las habitaciones oscuras de las crisis y problemas y contrasta con las sombras y con las luces. Esta es una de las ideas fuerza de esta metáfora, ¿no? Si contrastamos las 5 palabras sombra que hemos escrito en el ejercicio, del papel por delante, por detrás, con las 5 palabras luz que hemos escrito, vemos que ahora esas palabras sombra no nos parecen tan terribles y determinantes como antes. La luz de la esperanza nos permite atenuar y matizar la gravedad y el dolor de nuestras sombras. La ventana de la esperanza nos permite mirar el mundo y nuestra realidad con más perspectiva de futuro. Y esto nos proporciona el poder hacer nuevos planes de vida, cambiar, reenfocar o retomar los que ya teníamos. Me hago mucho eco en toda la preparación teórica que he hecho de la dinámica de, por ejemplo, Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, ¿no? Como desde la experiencia de Viktor Frankl en un campo de concentración donde parece que no había esperanza, él siempre mantuvo interiormente abierta esa ventana de la esperanza, ¿no? La ventana de la esperanza nos permite, por tanto, adaptarnos mejor a esta situación, regularnos, aclimatarnos a las condiciones externas sobre las que muchas veces no tenemos influencia. O sea, yo no puedo cambiar lo que pasa fuera del mundo, pero sí puedo cambiar cómo me voy a enfrentar a ese mundo, cómo voy a salir a ese mundo. Puedo empezar a prepararlo ya. Por tanto, sí que tiene sentido en esta situación pensar e ir preparándome sobre cómo voy a hacer. No esperar a que se vayan levantando las medidas de confinamiento y digo, bueno, ahora ya que salgo, no, es que desde aquí ya me puedo empezar a preparar. Y eso es lo que yo quiero un poco también lanzar desde la dinámica, ¿no? Y finalmente, la esperanza no es una certeza irracional.
no es algo mágico, no es una cuestión de suerte. No es un destino basado en la probabilidad o el azar, sino más bien un camino orientado a la posibilidad, que nos mantiene con ilusión, optimismo, confianza y determinación flexible en nuestros proyectos de vida. Cocineros, cocineras, os invito a abrir esa puerta a la esperanza en nuestras vidas, a la esperanza en el mundo, y espero que esta dinámica, tanto para esta situación como para situaciones venideras, pueda siempre ayudarnos a salir mejor de estas situaciones. Nos seguimos viendo por esta ventana que es Internet. Hasta la próxima.